a partir de ahí. Tranquilos, Cristian, ¿cómo estás? Ya estamos en el debate, ya estamos en la polémica, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Dina Boluarte, la presidenta, está en serios aprietos. Esta noche ha ensayado alguna respuesta del presidente. Bien dicho, ensayado. Así es. Sin éxito, me parece. Yo también creo que sin éxito, ¿no? Porque ha habido una respuesta que ha querido dar respecto, por ejemplo, al reportaje de Rodrigo Cruz aquí en Punto Final, en relación a estos dos vehículos, uno adscrito única y exclusivamente al despacho presidencial y el otro adscrito al Ministerio del Interior, que han estado en el lugar donde aparentemente ha sido el último refugio de Vladimir Cerrón. Bueno, ese es uno, y lo otro es los Rolex, por supuesto, ¿no? Correcto, lo del Rolex y también lo que ha sacado, ¿no? La Unidad de Investigación del Comercio respecto de este dinero que viene rondando de alguna manera el run de, digamos, un desbalance o unos dineros que no se condecirían con lo que ella ganaba en RENIEC. ¿De dónde provenían? Ya habría sido algún tipo de irregularidad respecto al Club Apurímac o algún otro de sus familiares cercanos que sí estaban ya saboreando las miles del poder, como su hermano Nicanor, que ya tenía cargos importantes por esos años. Habrá que preguntarse, pero se van sumando varias cosas que a Dina Boluarte, pues, obviamente, la próxima vez que vaya a decir eso, que era tan manido por ella, decir, nosotros con las uñas cortas, a diferencia del otro gobierno, ningún caso de corrupción, la gente se va a reír, le va a ver la mano cada vez que, a ver qué reloj lleva cuando quiera decir ese tema de la corrupción. Por eso me imagino que Adriancén ha querido salir a cortar, pero como siempre, cuando no tienes la claridad para explicar con argumentos lo que aparece, lo que te denuncian o lo que te critican, lo único que haces es sumarle más leña al fuego. Pero mira, sobre el tema del carro, por ejemplo, ¿qué ha respondido? Nada. Adriancén no ha dicho nada. Lo que se ha confirmado es que es de uso único y exclusivo del despacho presidencial. Exactamente. Pero no explicaba qué hizo ahí. Bueno, sí, el único despacho, pero ese día tuvo un almuerzo porque ella sí tendría que ir, etcétera, ahí fue invitada. No ha dicho nada. O sea, solamente lloriqueos. Me parece, la verdad, Gustavo Adriancén, me da mucha pena, pero bueno, me confirmó mi temor cuando lo entrevisté hace 2 semanas, ¿no? Aquí vino, ¿no? Fue una de las primeras entrevistas al momento que asumió. Estaba muy sonriente, pero hoy me imagino que está con la llanta baja, porque se va a presentar ante un congreso donde probablemente le den la confianza. Esa es una percepción, un ensayo de análisis. Pero le van a pedir más cosas, pues, ¿a cambio de qué? Oye, vienes de esta manera, la presidenta está en esta circunstancia, hay un escándalo alrededor del lujo utilizado en la muñeca presidencial, de un presunto desbalance, las cuentas que no han aparecido. ¿Dónde estamos? Sí, pero la van a sostener, ¿eh? Esa es mi idea, la van a sostener. No, yo creo que sí, y además yo creo, digamos, que tampoco habría una causal inmediata de irte al tema de la vacancia, como por ejemplo ha pedido Perú Libre. Pero lo que queda claro es que hay cosas que contestar, no las contesta, el silencio otorga, como se dice, y se hunden ellos solos en una serie de argumentos que no tienen mayor sentido, no dan la cara, y esto creo que va a tener un impacto en la ciudadanía, porque se va a ir fermentando esta situación de cara al 2026. Esto que tú dices lo van a sostener es cierto, pero la rabia va a generar algo incluso más radical en el 2026. Mira, si hay algo que molesta en general y en particular a la gente, es la frivolidad en política. Si no, recordemos todo lo que ha pasado con distintos personajes. Y en esta circunstancia, aparte de pedirle cuentas de dónde sale, la cosa que está vinculado al lujo, a una circunstancia que antes no tenía y ahora sí tiene, todo eso la va a complicar. Pero eso que la frivolidad es una percepción, puede ser de alguna manera entendida como algo negativo. O sea, más allá de los delitos, te digo, ¿no? Exactamente, o sea, pero claro, hasta la frivolidad se podría explicar con argumentos, Mónica. Sí, me lo regaló tal acá, o qué sé yo, me lo compré porque junté, pero tiene que demostrarlo, pues. La demostración de cómo lo obtuviste, y eso es lo que no se da. Entonces, a esa frivolidad se le suma, hay que decirlo, si no puede explicar ese tema, se presume corrupción. Así es. O sea, y en términos políticos, no estoy hablando legal, porque obviamente legalmente se presume la inocencia, pero en términos políticos lo que corresponde, sobre todo aquí en Perú, o estamos en Suiza, no entiendo yo, se presume corrupción, no hay otra. Bueno, si hablamos de relojes, no estamos en Suiza. Estamos en Suiza. La hora es la hora. La hora es la hora, y efectivamente aquí ponemos punto final. Adelante contigo. Chao, Mónica, gracias. Nosotros arrancamos sin medias tintas. Vamos para allá. A ver,
Sí, o quieres empezar con lo de Dina, ok, pero sí me gustaría compartir un poquito lo que dijo el Contralor, ¿no? Primero, dijo, no sé, primero salió a chalequear a Dina Boluarte, a la presidenta. Dijo que ese tema de los relojes no tenían por qué declararse. Luego Arias Minaya, quien fue antiguamente presidente del Banco de la Nación, exfuncionario público, economista, salió a decir que nada que ver, que el Contralor de la República estaba hablando babadas. Que por supuesto que hay incluso una zona específica para ese tipo de temas. Es cierto que al público esa parte no está abierta, pero ya a la interna de la Contraloría y en la declaración hay una zona específica para ese tipo de bienes, como son finalmente los relojes, las obras de arte, etcétera. Luego el Contralor, después de ese error garrafal que sonó a sobonería a la presidenta Dina Boluarte, al gobierno, salió a corregirse. Adriansen, la verdad, la argumentación que dé fue penosa, igual a la que ha ensayado el día de hoy. Es decir, tratando siempre de echarle la culpa a otros, ¿no? No hagan ruido político, no nos dejan mejorar el tema de la economía. Oigan, señores, si la economía está levantando, no es por nada que haya hecho este gobierno. Es porque se nos ha presentado finalmente el niño que no tuvo el impacto que se esperaba. Enhorabuena, tocamos madera para que finalmente continúe así, ya que todavía faltan algunas semanas, etcétera, con este fenómeno. Y obviamente porque viene el efecto rebote, que 2,3, 2,5, quizás hasta 3, si tenemos suerte, va a crecer la economía, porque en los últimos 2 años ha sido un fracaso, ha sido un fiasco, por los errores de los gobiernos Pedro Castillo y Dina Boluarte, y obviamente por la situación internacional. Es decir, ese cuento que nos quieres contar como que no hagan olas, hagámonos los muertitos, no nos dejan sacar la economía adelante. Gustavo Adriansen, ¿qué puedo decir? La verdad no me ha decepcionado, le di la oportunidad en esta entrevista que tuvimos acá, pero mire, es un estadista Alberto Otárola al frente de Gustavo Adriansen. No, estoy mintiendo, estoy exagerando. Es muchísimo más eficiente para hacer la triste, la triste acción de defender a un gobierno sin argumentos. Es decir, Alberto Otárola era más efectivo para ser cínico, para ser hipócrita, para defender todas estas cosas que hemos visto en el gobierno de Dina Boluarte y que seguimos viendo. Gustavo Adriansen no sirve para eso. O sea que estás pintado, viejo. Estás por las puras. Es la verdad de la milanesa. ¿Qué más dijo Dina el día viernes? ¿Tienes esas declaraciones de Dina el día viernes? Te agarré, ya, ok. ¿Qué fue lo que dijo Dina? No voy a contestar nada ahorita, no se me ocurre ninguna explicación, ningún argumento válido para explicar lo de los relojes, pero eso sí les prometo que cuando vaya a Fiscalía, ahí lo voy a contar todo. No sé a quién me recuerda, pero creo que fue Pedro Castillo quien dijo algo similar en alguno de sus primeras noticias respecto de irregularidades. No puedo contar nada ahora, pero lo voy a contar cuando vaya a Fiscalía. También creo que fue Dina Boluarte con el tema de las muertes durante las protestas. No puedo explicar nada, no puedo contar nada, pero voy a contarlo en la Fiscalía. Que no tiene sentido, ¿no? Porque el campo legal es un tema, el campo legal tiene un correlato en la parte política, y lo que se le está pidiendo actualmente, y el primero debería ser Gustavo Adriansen, ¿no? El premier pintado en la pared después del discurso que acaba de dar esta noche, debería ser el primero en exigirle una argumentación y una explicación política. En vez de estar ahí, ¿no?, saliendo a defender a su jefa Dina Boluarte, exigirle a Dina Boluarte que se siente y que explique justamente el 1.200.000 que le ha sacado el diario El Comercio el día de hoy, qué hacía el carro, y sobre todo el tema de los relojes. Sobre todo el tema de los relojes. ¿De dónde salieron todos los relojes? ¿Cómo los pagó? ¿Cómo los financió? Porque la frivolidad está... La frivolidad, por favor, de Dina Boluarte se la conocemos, que desde el día 1 de Patito Amarillo se quedó tomando lonchecito cuando ya sabíamos que el Perú iba a reventar después de la salida de Pedro Castillo. Aquí me acuerdo que por Twitter me cuestionaron y todo, porque yo me levanté molesto porque Dina Boluarte seguía tomándose lonchecitos a las 7 de la tarde después de haber sido el golpe de estado de Pedro Castillo. Se quedó, creo, ¿quién fue? ¿Pedro Barreto? ¿O el otro cardenal? No me acuerdo. ¿Te acuerdas, José? Sí, bueno, en fin, se quedó ahí.
2 días, 3 días después, Lima ardía. El Perú ardía. 50 muertos y Dina Boluarte besamanos en Palacio de Gobierno. Es decir, ¿no? En fin, eso dijo Dina el día viernes. Yo quería hablar otro tema también, porque, digamos, entre gente conocida, el comentario ha sido ¿no? Yo debo entender que, claro, es parte de un grupo, ¿no? De derecha, que, claro, le vino el terror, el pavor total con Pedro Castillo dentro de la línea, no, hay que sostener a Dina Boluarte. Oye, ¿cómo podemos estar hablando de esto, del reloj, hombre? ¿Qué le pasa a la prensa? Si hay cosas mucho más importantes en nuestro país. ¿Qué tontería? ¿Cómo le van a hacer caso a ese Dina Boluarte? Miren, hay que ser cacacenos para decir eso, para pensar de esa manera. Esa es la mediocridad que el 2026 lo más probable nos va a llevar a una figura como Antauro Humala o incluso peor. Pero acuérdense de mí que Pedro Castillo va a ser un niño de teta al lado de quien gobierne 2026 si vamos a seguir con esta actitud cacacena. No hagas olas, hagámonos los muertitos. Está bien, tú puedes decir abiertamente, como lo pienso yo, que no tiene sentido y que lo de Perú Libre es una babosada más de ese partido, que no tiene ningún norte, que solamente está por seguramente temas de gollerías personales, corrupción, etcétera. Hoy por hoy no tiene sentido hablar de la vacancia. Pero tratar de decir que no debemos tocar el tema del reloj, porque hay temas más importantes, por supuesto que hay temas más importantes, pero podemos coincidir que uno de los temas más importantes en el país es la lucha contra la corrupción. Y esto del reloj, si no tiene una explicación, digamos, ¿no?, transparente, sencilla, porque yo no pido nada complejo. Esta argumentación debería ser sencilla. Me la regaló tal persona y esta persona dice, sí, yo se la regalé, pagué tanto. ¿Por qué se la regalé? Ya sabremos después. O me lo compré yo porque tenía esta plata. Si no tienes esa argumentación y a la fecha no la tiene, se presume corrupción, políticamente hablando. Políticamente hablando se presume corrupción. Y ahí sigue metiéndose, ¿no?, en ese remolino de falta de explicaciones, de falta de argumentación, de poner de chaleco a su premier en un mensaje a la nación penoso. Y ahí seguimos, de cara al 2026, con la indignación de la gente para que luego voten por un candidato muchísimo más radical de los que tenemos hoy por hoy en el establishment. Y después la gente dirá, ay, ¿por qué? No entiendo al sur del Perú, no entiendo al Perú, ¿por qué vota de esa manera? No sé por qué. No seamos mediocres, por favor. Por supuesto que hay que insistirle. Y no es un tema de Estado, pero es un tema de corrupción. Y si no lo puede explicar, se presume corrupción. En fin. Bueno, las explicaciones, ¿no? Las explicaciones de Adriancén. ¿Quién más estuvo por ahí? Jania Pérez de Cuéllar. La verdad, lo de Jania Pérez de Cuéllar habla, pues, ¿no?, del nivel pobrísimo en el gabinete. Y eso que Jania Pérez de Cuéllar, a diferencia de varios otros políticos del gabinete, ¿no?, pareciese un estadista, pero ya queda claro que no. Y salir a defender de esa manera con argumentos tan infantiles, tan naif, tan ingenuos, habla desgraciadamente de una persona que por mantener el cargo está dispuesta a hacer los papelones que ha hecho Jania Pérez de Cuéllar. Silencio, dijo Caifás leyendo un decreto astuto, que el que nació para bruto no debe de predicar. No salgan pues a hablar tonterías para defender a Dina Boluarte. El silencio es lo mejor que puede haber cuando vas a soltar estas barrabasadas como han soltado los ministros que acabo de mencionar. Dejamos el tema entonces, que nadie me diga que no es importante, por favor. Porque si no, nos hacemos los locos con la corrupción, nadie le diga nada de Pedro Castillo, aquí la corrupción está bendecida en nuestro país. Inés Tello y Aldo Vázquez. ¿Ok? Para mí todo encaja dentro de lo que Jaime Altao desde el año pasado viene mencionando como la guerra de represalias. Un sector, ¿no?, el sector, digamos, vamos a decir la DBA, si se quiere, la derecha conservadora, el sector caviar progresista más de izquierda, tienen a su gente, tienen sus posturas, hacen finalmente lo que les da la gana con tal de chancar a su enemigo, y lo que finalmente causa, el efecto que se da, es que se va ahora dando la poca institucionalidad que tenemos en nuestro país. Entonces, a un Congreso de la República que pudo haber actuado de manera vengativa, pero que finalmente logró unos votos de acuerdo a la que la norma, la Constitución ordena,
decidieron con los votos suspender e inhabilitar a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. E inmediatamente una sala de la Corte Superior, un colegiado, los repone. Y efectivamente, seguramente la retaliación va a venir y se va a ir al Tribunal Constitucional, el Congreso de la República va a presentar una apelación para que esto suba a la Corte Suprema. Es decir, algo va a venir, pero repito, el costo lo vamos a pagar todos los peruanos, porque es simplemente el debilitamiento de a poquitos de la institucionalidad. Claro, un grupo te va a decir que el ataque a la institucionalidad vino en la decisión del Congreso de la República y que más bien ahora el Poder Judicial lo que ha hecho es corregir el entuerto. Y de otro lado te van a decir exactamente lo contrario, que el Congreso hizo bien y ahora el que finalmente ha cometido la violación a la institucionalidad es el Poder Judicial. No importa quién te lo diga, los dos son unos hipócritas y los dos les importa 3 pepinos la institucionalidad en este país. Solamente es su juego, su postura, sus amigos. Eso sí, espero que podamos coincidir que más allá de que se haga por una u otra razón, se haga para defender a un amigo, no, lo que corresponde es acatar. Ya, si algo podemos hacer finalmente, no, para defender la poca institucionalidad, es en este caso, por ejemplo, tienes que acatar la decisión del colegiado. Lo podrás llevar al Poder Judicial, a la apelación. Lo que no se puede hacer simplemente es que el Congreso pida a que la Junta Nacional de Justicia no haga caso de este tema. Esa es la verdad y la milanesa. Y habrá que esperar. Y cuando el Tribunal Constitucional, si es que así lo hace, o cuando la Corte Suprema, si es que así lo hace, espero que del otro lado, ¿no?, que ahora les ha tocado ganar con este fallo, también acaten lo que diga el Tribunal Constitucional. Esa pizca, ¿no?, de sentido común y de saber que por lo menos tenemos que acatar los fallos judiciales. Así no nos guste. Así no nos guste. Bueno, hay algunos detalles, claramente, ¿no? Porque esto es obviamente la judicialización de la política, es decir, toda decisión política, como son por esencia las decisiones del Congreso de la República, se judicializan para sacarle la vuelta y finalmente sacar provecho, como digo, ¿no?, si es tu amigo o tu enemigo. Y obviamente la politización de la justicia. ¿Cuál es el ojo? Es la Corte Superior de Justicia de Lima, primera sala constitucional. ¿Ok? Lo que tengo aquí, no sé si lo puedes mostrar, acá, un clic. Dale un zoom, por favor. ¿Sí? Ya, pero no me diste el zoom acá. Es que esa es la otra, esa es la de la Junta Nacional de Justicia. ¿Tienes la anterior o no? Ahí estamos, ¿ok? Corte Superior de Justicia, ahí, tú muéveme la cámara, por favor. No, levanta, quiero que veas arriba, ahí nomás. Corte Superior de Justicia, primera sala constitucional. Esta es la medida cautelar que le otorgaron a Rafael Vela Barba y que la firmaron el colegiado Ordóñez Alcántara, Tapia González y Cueva Chauca. ¿Ok? Y que finalmente le dieron la razón y le dieron la cautelar a Rafael Vela Barba. Lo repusieron en su sitio, pero lo que más llamó la atención, y lo comenté la semana pasada, es que ellos simplemente les pareció que la crítica que hizo Rafael Vela Barba a ese colegiado que decidió a favor de Keiko Fujimori era parte de la libertad de expresión de un ciudadano. Es decir, no tuvo en cuenta que se trataba de un fiscal superior hablando de unos jueces superiores y de que dentro ambos estar, obviamente en entidades distintas, pero ser parte del sistema de justicia, ellos decían que haberle dicho a la jueza Sonia Torres que ella había fallado prácticamente en arreglo, prácticamente, ¿no?, arreglada por fuerza popular, que ya tenía una decisión a priori para favorecer a Keiko Fujimori, no merecía ninguna sanción, estaba cojonudo. Es un cuestionamiento válido de un fiscal a unos jueces cuando al fiscal no le han dado la razón. Entonces, ¿no?, lo que se colige del colegiado Ordóñez Alcántara, Tapia González y Cueva Chauca es que eso está cojonudo. Es parte ahora. Imagínate, si un fiscal se lo puede decir a un juez, nosotros los periodistas podemos decirle lo que queramos a estos 3 magistrados que finalmente han votado de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos nos han hecho saber que lo que dijo Rafael Vela, acusar a un juez de haber arreglado con una de las partes,
está cojonudo. Es parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano y por lo tanto nosotros también lo podemos hacer. Y aquí llegamos justamente al fallo de también la medida cautelar que ha repuesto en sus cargos a Inés Tello de Ñeco y al señor Aldo Vázquez. Ahora sí, muéstrame por favor lo que me habías mostrado hace instantes, porque es la primera sala constitucional y quienes le han dado a favor la cautelar de Inés Tello de Ñeco y Aldo Vázquez son los mismos: Ordóñez Alcántara y Tapia González. En este caso, Cueva Chauca ha tenido un voto en minoría y ha dicho que no. Les voy a leer ahorita justamente lo que ha dicho Cueva Chauca. Pero claro, déjenme ponerme un poquito, ¿no? Un poquito suspicaz, un poquito pesado. No es que me guste, pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿Qué es lo que dice Ordóñez Alcántara y Tapia González sobre el caso de Aldo Vázquez e Inés Tello de Ñeco? A ver, ellos hablan entre su argumentación de la comisión permanente, ¿ok? Lo que se planteó que un miembro de la comisión permanente, que son 30, que hace justamente de alguna manera una especie de juez instructor, o sea, ellos investigan y luego ya pasa al pleno con los 30 sacados, quedan 100 votos y tienes que lograr 67. Entonces separas a quien investiga el caso de quien finalmente juzga y evalúa. Entonces ellos han dicho que hubo 2 congresistas que son parte de la comisión permanente y que votaron ese día en el pleno, pero no hace la diferenciación de que si bien hay 30 miembros de la comisión permanente, también hay 24 o 27 suplentes y que si bien es cierto no se ha corregido en el reglamento del Congreso, la práctica congresal en los últimos, no sé, 2018 hasta la fecha son casi 6 años, la práctica congresal ha hecho que aquellos congresistas que son parte de la comisión permanente pero no votan y el suplente, vota, permite que el miembro titular que no votó en la permanente lo haga en la sesión, en el Congreso, en el resto del Congreso del Pleno de los 100 votos para una decisión como esta. Pero bueno, ellos han tomado a rajatabla lo que dijo, ¿cómo se llama el abogado de Inés Tello? El amigo que siempre para constipado, Omar Cairo, y que lo planteó acá. Ni siquiera han entrado a la sofisticación de lo que planteó César Azabache, respecto de que, claro, tiene sentido que si son 130, 30 en la comisión permanente, siempre debería ser un universo de 100 los que voten en el Pleno del Congreso, y que si es una mayoría calificada deberían ser 67, y que si por A o B motivos en la comisión permanente votaron menos y hay 103 ese día para votar, ya no es 67, sino en este caso serían 69. 2/3, ¿verdad?, del número. O sea, ni siquiera ha entrado esta sofisticación el amigo Ordóñez Alcántara y Tapia González. Y lo peor viene acá. Lo peor viene justamente en esta parte. Dice, 42º. De otro lado, la sanción impuesta a los peticionantes afectaría la independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones como miembro de la Junta Nacional, toda vez que la sanción habría sido impuesta solo por la discrepancia de criterio en la resolución de una materia relacionada con el autogobierno de la Junta Nacional de Justicia, pues en el ámbito de su autonomía funcional y administrativa, el Pleno de la Junta Nacional se pronunció sobre el límite de edad para ser miembro del referido órgano. Incluso, tal criterio se apoyó en una opinión técnica emitida por un órgano competente. O sea, ellos dicen que interpretar el tema de los 75 años como límite es parte del autogobierno de la Junta Nacional de Justicia. O sea, la Constitución y su artículo está por las puras. Todo lo puede luego interpretar la Junta como parte de su autogobierno. Es decir, el día de mañana en la Corte Suprema, un plenario de los jueces supremos que tiene un límite de 70 años, deciden ellos en un plenario que ya no, vamos a hacer una interpretación a ver para que alguno se pueda quedar. Oye, si a ti te eligieron antes de los 65, te puedes quedar un poquito a los 70 y tantos porque el caso de... O sea, una locura. Una locura. Estos argumentos... Yo creo que me voy a poner como Rafael Vela. Me parece que esto ya estaba arreglado antes de la audiencia, como diría Rafael Vela de la jueza Sonia Torre. Me parece que esto
es un arreglo entre estos jueces y los abogados de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No, eso se puede decir ahora, porque ellos mismos lo han permitido. No, ahora se puede deslizar que los jueces han fallado de esta manera porque están en arreglo, en contubernio con los miembros de la Junta y sus abogados. Fina cortesía de Ordóñez Alcántara, Tapia González y Cueva Chauca. Finalmente, Cueva Chauca no votó. En este caso, a diferencia de Rafael Vela, que fue 3-0, este fue 2-1. La reposición, perdón, el otorgamiento de la cautelar. Pero tenemos al Cueva Chauca que dice lo siguiente, es interesante. Dice, Inés Tello de Ñeco, quien ya habría cumplido los 75 años de edad, tope máximo para ejercer dicho cargo. Dice que junto a otros requisitos requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Dice, dicha entidad servir y a su vez la Junta Nacional de Justicia no son competentes para realizar interpretaciones vinculantes de la Constitución, que es competencia exclusiva de los jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Además de ello, la interpretación realizada es una sesgada de la Carta Magna y diferencia donde la norma no hace diferencia, alegando que los 75 años es la edad límite para postular y no para mantenerse en el cargo. Sin embargo, de recibo de acuerdo a una interpretación concordada de nuestra Constitución, en tal sentido, si bien la temporalidad del cargo es por 5 años, ello no quiere decir que el electo se mantenga en el cargo por encima del límite previsto. Mi voto es porque se rechace la medida cautelar. Es decir, dos jueces argumentan que en su autogobierno la Junta Nacional de Justicia puede interpretar lo que le sale del forro, incluso la parte de la Constitución que habla de la Junta. Ellos lo interpretan como le da la gana. Uno de los jueces dice que no, y dice lo que sonaría lógico, que tendría que ser un juez constitucional o el Tribunal Constitucional quien debería interpretar. Pero como yo no me la creo, yo voy a insistir con la postura que me ha permitido el fallo de este mismo colegiado en el otorgamiento de la medida cautelar. Me animo a decir, gracias a mi libertad de expresión de poder criticar los fallos judiciales, que incluso el voto en minoría en contra del señor Cueva Chauca es parte del arreglo entre los abogados y los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el colegiado. Es como para tirar un mito, como para hacernos creer que en verdad no están todos a favor, que hay algunas discrepancias, pero no, todo es parte del mismo juego. Lo digo porque, repito, el fallo y la cautelar otorgada a Rafael Vela Barba me permite tener esta libertad y decir: los miembros del colegiado superior, Ordóñez Alcántara, Tapia González y Cueva Chauca, habrían incurrido en un trámite atípico. Perdón, no habrían, ni siquiera en condicional, lo dijo Rafael Vela. Habían. Los miembros del colegiado superior, Ordóñez Alcántara, Tapia González, Cueva Chauca, habían incurrido en un trámite atípico. El resultado estaba decidido antes de cualquier audiencia, incluso proyectado, en el cual se admitió a trámite el recurso. Sumo yo, teniendo en cuenta que hay gente que espera años para poder asistir a una audiencia de medidas cautelares o algún otro trámite en un juzgado constitucional. En este caso, como el de Rafael Vela, todo fue volando. Le dieron un trámite envidiable al pedido de la cautelar de los jueces, de los miembros de la Junta Tello de Ñeco y Aldo Vázquez. Continúo entonces. Entonces, para nosotros es un tratamiento privilegiado y diferenciado, con el pedido de postergación no atendido. Eso nos genera la percepción de que todo este trámite en realidad ha sido un trámite sobre el cual subyacía ya la decisión previa de favorecer a Rafael Vela Barba y de favorecer a los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se van dando cuenta un poco de la ironía y se van dando cuenta del nivel de jueces que tenemos en nuestro sistema de justicia, que finalmente podemos jugar con eso, gracias a lo que nos permiten los propios jueces que han fallado a favor de Rafael Vela Barba y a favor de Inés Tello de Ñeco y de Aldo Vázquez. Que regresen entonces y veremos finalmente cómo continúa esta guerra de represalias y cómo se continúa horadando la poca institucionalidad que queda en nuestro país. ¡Que vivan las represalias! Junín, lo de Junín
viene con segunda además, porque esta semana conocimos del allanamiento por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional Anticorrupción en el gobierno regional de Junín, en la sede del gobierno, y de 11 inmuebles más. Ahí es justamente las imágenes. Allanaron la casa del gobernador de Junín, el señor Zósimo Cárdenas. Fue en un inicio por una firma y un contrato de poco monto, hay que decirlo, ¿no? 78.000 y algo soles, ¿no? Con una empresa que no tenía los requisitos, no cumplía los requisitos para ver conexión a internet, para haberse le dado este contrato, pero lo sorpresivo fue que, ¿en cuál de los allanamientos fue que se encontró una cantidad de plata? ¿Ah? En 2 funcionarios. Hay que aclararlo también, no fue en la casa del gobernador. Correcto, fue en uno de sus funcionarios del gobernador regional, encontraron una cantidad de soles, al mejor estilo los dinámicos del centro, no los niños, cuando encontraron, ustedes se acuerdan, a este congresista que tenía plata como cancha, sin ninguna alusión, digo, un montón de plata. ¿Cómo se llama el abogado también Pacheco, que también lo encontraron con plata en el water, etcétera? Parece que todo ahora está de moda, los políticos, todos tienen cash en sus casas. No todavía. Ahora, uno se pregunta quién es Zósimo Cárdenas. ¿Algún vínculo con la presidenta Dina Boluarte? Bueno, a Zósimo Cárdenas lo hemos visto muy seguido por aquí, por Lima, por Palacio de Gobierno. Es un impulsor, ¿no? Ferviente de la nueva carretera central. Carretera de la cual aquí hemos conversado mucho el año pasado y vamos a volver a retomar el tema. Ahí está. Presidenta Dina Boluarte sostuvo reunión con Zósimo Cárdenas para apoyar el nuevo proyecto de la carretera central, que dicho sea de paso, empezó con un dinero que le dieron al gobierno de Junín, hizo un plan de ingeniería desastroso, luego se otorgó la buena pro en el gobierno al gobierno francés, que contrató a una empresa corrupta. Y aquí que no me vengan con lloriqueos, porque una empresa corrupta es cuando una de sus sucursales ha sido hallada culpable de corrupción. ¿Ok? Claro, uno me podría decir, no, pero aquí en el Perú no hemos tenido ninguna relación con corrupción. No, nadie está diciendo eso. Yo estoy diciendo que la empresa Egis Internacional es una empresa corrupta que ha tenido denuncias y ha aceptado corrupción en Argelia, en Gabón, en Panamá, etcétera, etcétera. Era algo que no lo tenía mapeado, la verdad. Pero vaya que ahora uno levanta una ceja porque, vamos a decir una cosa, la nueva carretera central, para que ustedes entiendan, y está vinculado al señor Zósimo Cárdenas de Junín, es la carretera de los moqueguanos. Es la única carretera moqueguana que no pasa por Moquegua. Porque si hubo un grupo político que impulsó el tema de la carretera central, fue Martín Vizcarra, Edmer Trujillo, Charlie Extremadoiro, Carlos Lozada, y después finalmente a quien puso Martín Vizcarra en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo se llamaba la ministra, perdón? La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, que también fue, aquí me dijo Extremadoiro, no, es como mi hija, no me puedo meter, es como mi hija, tiene que aprender. O sea, Paola Lasarte, la que impulsó, no, la que no le daba pelota al Colegio de Ingenieros de Lima, no quería hablar con ellos, los trataba, hablaba francés, Paola Lasarte. Ahora es columnista del Diario Correo. Ahora es columnista del Diario Correo. No, o sea, así estamos, ¿no? O sea, aquí la mediocridad. Entonces, ella finalmente, ¿no? Sigue escribiendo, y ella fue la que impulsó, y ella fue la que trajo de vuelta a Carlos Revilla. Un Carlos Revilla que también estuvo detrás de impulsar una nueva carretera central de la mano con los franceses, cuando quedó claro en el año 2020, 2021, 2022 que se incumplía con la norma y que ese proyecto debió quedar en cero y volverse a hacer un relanzamiento. Pero los franceses, y aquí la responsabilidad es directa del gobierno francés y del embajador en Francia, liberté, fraternité, égalité y corrupté. Desgraciadamente es lo que hay en Egis Francia. Ponme por favor el titular porque Hildebrand y sus 13 ya lo reportó. Ahí está, la conexión francesa. El expediente de coimas de la empresa que hará la nueva carretera central es abundante. Los franceses, ¿qué debieron hacer? Una vez que el proyecto de ingeniería del gobierno regional de Junín quedó demostrado que no servía para nada, debieron decir, bueno, a mí me han contratado para llevar a cabo este proyecto, así que lo devuelvo, esto queda en cero, ustedes tendrán que licitar nuevamente y ojalá podamos presentarnos y volver a ganar. Pero no.
como estaban con los moqueguanos de Martín Vizcarra y también con los moqueguanos que se mantuvieron durante el gobierno de Sagasti, porque parece que Sagasti se le escapan, o es muy sapo, o se le escapan las tortugas. Yo como soy ingenuo, como soy medio tonto, yo creo que ya era ingenuo. Pero ese patita que dejaron González en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había sido jefe de prensa de todos los moqueguanos, de Extremadoiro, de Edmer Trujillo. Era el jefe de prensa y tenían tanto poder los moqueguanos y Vizcarra con Sagasti que lo levantaron ministro de Transportes y Comunicaciones. Y él firmó el gobierno a gobierno con Francia. Y después Francia nos hace la linda cortesía, el lindo detalle francés de traernos a la empresa Egis. ¿Y quién es la empresa Egis? Ponme por favor Infobae en pantalla para contarles un poquito todas las perlitas que tiene la empresa. ¿Esta no la tenemos? ¿La que te mandé al final? A ver, vamos a poner una aclaración también, ¿no? Es que mucha gente me escribe, ¿no? Y me dice, oye, pero ¿por qué no investigas esto? ¿Por qué no investigas lo otro? Tienes que meterte a esto. Ahí les tengo que decir la verdad. Y no vayan a creer que es lloriqueo. Este programa lo hago yo y una persona más. Aquí no hay nadie más. Así que yo entiendo, pues, que crean, pues, que yo no sé, que yo tengo, pues, no 60 Minutes, ¿no? Un equipo de investigación, que la UI, no hay nada. Así que, por favor, aténganse a lo que hay, paciencia y buen humor. No tenemos entonces lo de Infobae, pero sí tengo lo de la carretera central. Tampoco me imprimieron lo de Infobae. Pero bueno, a ver, denuncias de corrupción en Gabón. Coimas en Gabón por 8 millones a la hija del presidente. En Argelia por el aeropuerto. En Panamá un caso de corrupción que ha hecho que el Banco Interamericano de Desarrollo lo suspenda. Es decir, si la carretera central la termina desarrollando Egis y Egis está incluido como lo está en la carretera central no va a poder recibir ningún tipo de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Digo, si el gobierno en vez de meterse la mano al bolsillo por 24.000 millones, quisiera ir a buscar financiamiento internacional a una tasa baja para obras de infraestructura, el BID no le daría un mango, porque aquí quien se encarga de la carretera central es la empresa Egis, quien está suspendida por corrupta. Por lo tanto, el BID no le da nada. Ay, Dios mío. No, es que espera un ratito. Tengo que hablar todavía un poquito más de la... Correcto. Aeropuerto de Argelia y le pusieron una multa, claro, en el tema del aeropuerto de Argelia fue una multa de 2,6 millones de euros. O sea, el propio Estado francés sancionó a una empresa francesa en la cual también tiene capital, parte del capital, el Estado francés. Ay. Qué rico gobierno a gobierno, ¿no? Solamente termino con esto, el comunicado de el Colegio de Ingenieros de Lima. No, este es Colegio de Ingenieros de Lima, han puesto... Colegio Departamental de Lima, correcto. Dice, el Colegio de Ingenieros... Preocupación por las noticias relacionadas, Egis SA o Egis Internacional, prácticas fraudulentas y corruptas. Egis, y yo doy fe de lo que dicen, ha demostrado un hermetismo absoluto, una oscuridad, la verdad parece la Francia colonial, ¿no? Cuando se abusó de Tutti Limundi. De 12.000 a 24.000 millones. Hay otro tema también, que el gobierno a gobierno y después la firma con Egis, se firmó con Egis y CETEC. Y a partir de ahora CETEC ha desaparecido. El único que está en la película es Egis. No solamente eso, porque cuando decía lo de los Vizcarra, todos los moqueguanos que finalmente han ido impulsando este proyecto, hay que decir que una señorita que trabajó durante el gobierno de Martín Vizcarra en el legado panamericano y que antes había sido la asesora de Pedro Pablo Kuczynski, pasó en un ejercicio y en un ejemplo claro de puerta giratoria a estar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ser la jefa de Egis en el Perú. Natalia Rey de Castro. También está en la nota de Hildebrand en sus 13 y Luis Eduardo Cisneros, quien trabajó un tiempito antes de salir piteado del PMO francés, también nos habla de ella en detalle. Dice, con esto termino, como antecedente, luego de algo menos de 3 años señalamos que Egis fracasó en la propuesta de un trazo consolidado y que además ha dicho que ahora va a contratar a una nueva empresa de ingeniería que finalmente va a terminar el trazo definitivo. Lo más probable es que esto se vaya de 24.000 a mucho más. Y claro, Raúl Pérez Reyes no dice, esta boca es mía. Parece que es el legado, porque Pérez Reyes también estuvo en el gobierno de Martín Vizcarra. Ay, Dios mío. Pero vamos a seguir con este tema. Aquí hay muchísimo más todavía. La minería. A ver, una noticia que me llamó la atención el día de ayer. Después de mucho tiempo, el Perú pierde
su lugar como productor de cobre en el mundo. Si mal no me equivoco, creo no equivocarme, el número 1 es Chile, el número 2 era Perú y este año aparece en el número 2 la República Democrática del Congo y desplaza al Perú como segundo productor de cobre. Eso sumado a que hay pocos proyectos en cartera, los trámites son tremendos y tenemos a un Gustavo Adriancén quien finalmente vino acá en una entrevista y murmuró que el gobierno iba a sacar adelante el proyecto Conga y sin embargo no ha hecho nada para sacar Conga, ni mucho menos para sacar Tía María, pero lo que se ha hecho es darle la razón a la ilegalidad, a las mafias que están en la minería ilegal y tumbarse una norma que terminaba con el famoso tema del reinfo y ya no permitía que mineros ilegales puedan contar con explosivos para disque hacer su trabajo y lo más probable era que hacían minería ilegal y hacían justamente todos los desmanes que hemos visto en la zona de Patás en la Libertad. Para conversar sobre eso un poquito, porque aquí siempre tenemos poco tiempo, desgraciadamente, está con nosotros Miguel Cardoso, jefe del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Miguel Cardoso, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Señor Cardoso, perdón, lo vemos perfectamente, creo que solamente se trata de activar el audio, que no lo estamos escuchando. No sé si puede activar el audio en la computadora. Creo que es eso, José, ¿verdad? Correcto, ahorita lo solucionamos. Préstame la silla también para descansar un poquito, que estoy agitado. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Miguel Cardoso, ¿nos escuchas? Lo escucho perfectamente, Cristian. Nosotros también. Muchísimas gracias por atendernos. Señor Cardoso, a ver, antes de entrar un poquito a este tema del reinfo, lo que comentaba de haber perdido el segundo lugar en la producción de cobre, ¿es correcto el dato que daba? Las estadísticas lo muestran así. Ya la República del Congo viene aumentando su producción. Nosotros estamos avanzando muy poco ahora. Y por una décima o un décima y media nos ha ganado en el año 2023. Ellos proyectan seguir creciendo, nosotros vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué nos supera la República Democrática del Congo y cuáles son los problemas, si se quiere, coyunturales y estructurales respecto de ir perdiendo posición en la producción de cobre y imagino en otros metales también? Tenemos tipos de mineralización distintos. En el Congo hay yacimientos que son de menor tamaño, pero de leyes más altas, que se pueden construir más rápido y salen con una producción bastante ágilmente. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos proyectos grandes, bastante grandes. De hecho, tenemos el 10% de las reservas de cobre en el mundo, mientras que Congo tiene 3%. Pero ellos están sacando los proyectos y nosotros no. Clarísimo. Y esta es una razón. Clarísimo, es decir, ¿no? Tenemos el 10% de las reservas contra 3%, pero ellos están produciendo más. Entonces, aquí pasamos un poco al otro tema. ¿Por qué? Es decir, ¿qué parte de esa pérdida de posición frente al Congo es por cuestiones netamente, si se quiere, políticas, sociales o temas que debemos encarar y solucionar nosotros? Casi todas. Casi todo el problema es eso. Nosotros hemos dejado de avanzar en nuestras carteras de proyectos en general, tanto en exploración minera como en el avance de los proyectos que ya han logrado ser estudiados y que están listos como para poder empezar a ser construidos. Digamos, ¿cómo solucionar? Pues siempre se habla del tema de la burocracia, pero ¿qué es lo que falta? Se habla también, por ejemplo, ¿usted considera que este gobierno, este premier, tiene la intención de impulsar? Yo me acuerdo que alguien dijo por ahí que se iba a lanzar Tía María, al final se le corrigió al ministro de Energía y Minas en ese entonces, se puso mucha expectativa en el nombramiento de Rómulo Mucho, ¿no? Hombre, digamos, vinculado, ¿no?, a la minería por muchísimos años, pero finalmente parece haber quedado fuera de juego con, por ejemplo, la decisión del Ejecutivo de haber aceptado la ley del Congreso de alargar todavía el tema del reinfo. Es decir, ¿qué decisión política ve en este gobierno en particular de justamente corregir esos problemas y relanzar la actividad minera en nuestro país?
Bueno, mire, este gobierno no ha avanzado, es cierto. El nombramiento del ingeniero Rómulo Mucho despertó mucho interés y mucha esperanza en el sector respecto de las cosas que se puedan realizar para agilizar la aprobación, la salida de los proyectos y para poder avanzar con nuestra cartera a la etapa de producción lo más rápido posible. Nosotros tenemos 2.75 millones de toneladas de producción al 2023, pero podemos realmente con nuestra cartera superar los 5 millones de toneladas de cobre fino y llegar a los niveles en que se encuentra el primer productor del mundo, que es Chile. Pero eso no está ocurriendo. Obviamente lo de la minería ilegal y el tema del decreto supremo de la norma que ha sido sacada por el Congreso y aprobada por el gobierno, también nos deja a nosotros un tanto descolocados, porque si bien es cierto nosotros confiamos en el ministro de Energía y Minas, parece que el gobierno no acompaña esta intención. La minería ilegal no solamente afecta al país económicamente, sino está afectando a las empresas productoras en el país formales, con cosas como la que han ocurrido hace poco en Patás, con la mina Poderosa, y además de ello está trayendo consigo la intervención de grandes mafias que están actuando con violencia y de manera absolutamente irregular y desmedida para poder conseguir sus afanes de aprovechar las reservas de otros proyectos que sí son formales para ellos poder extraer los minerales y trasladarlos al mercado. Correcto, pero a ver, señor Cardoso, en finalmente esta ley del Congreso de la República y que finalmente aprueba y publica el Ejecutivo. Claro, uno pensaría que más allá de querer analizar los problemas de la minería ilegal, no la minería ilegal, sino la minería informal y artesanal, el tema de los explosivos era claramente una norma que se tenía que descartar, es decir, limitar o en todo caso regular, de fiscalizar de una manera mucho más fuerte el tema de los explosivos, porque obviamente sabemos que se han venido utilizando, sobre todo en el tema de Patás, donde, como usted ha dicho, las mafias ilegales han tomado este tipo de minería y se meten a concesiones no formales y obviamente toman la ciudad, hay muertos, hay violencia. ¿Por qué no haber separado el tema del reinfo del tema, por ejemplo, de los explosivos, que tiene claramente un correlato con la violencia, con la criminalidad? Están vinculados de alguna manera, porque el reinfo no ha ayudado a eliminar la minería ilegal, y ese era el propósito de esta norma, porque se pone la obtención de los permisos en general y la aprobación oficial del gobierno de la operación de pequeña minería que se estuviera haciendo, de minería artesanal, en vez de ayudar a ello, lo que ha hecho es ampliar enormemente y sin límite el tiempo que tienen los mineros ilegales para seguir actuando sin ningún cambio en su forma de hacer las cosas ni en la legalidad de sus acciones. Ok, pero señor Cardoso, a mí me queda claro que habría que ser, muy fuerte, ni un centímetro de espacio a estas mafias que se han tomado la minería ilegal, sobre todo del oro, y el caso, yo siempre menciono el tema de Patás, pero ¿qué hay, por ejemplo, con la pequeña minería? Con la pequeña minería que también da puestos de trabajo, también ayuda finalmente al PBI, también ayuda a sacar el mineral, que lo que no queremos es que se quede debajo de la tierra, porque también podemos partir de que hay una especie como de, un control absoluto de concesiones mineras en las cuales hay muchísimas empresas que se han tomado 30.000, 40.000, o mucha gente que especula con las concesiones mineras desde Lima y que sin embargo no permite que los mineros artesanales puedan desarrollar también las labores que ellos podrían desarrollar.
Mire, los mineros artesanales pueden desarrollar sus actividades, tienen que ponerse de acuerdo. Han habido empresas mineras como Poderosa, justamente, que ha sido un ejemplo de cómo trabajar con los mineros artesanales de manera conjunta y han venido llevando esto ya por bastantes años. No hay un conflicto entre la minería formal y la minería artesanal, ni la pequeña minería menos aún. Lo que pasa es que de este sistema y del reinfo y de todo esto se aprovechan mineros que actúan ilegalmente. Sí, y no pueden ser controlados o de alguna manera intervenidos, porque sacan su reinfo, Ajá. que es simplemente un formato que está colgado en la web del ministerio y se acabó. Correcto. Entonces, es un mecanismo de, digamos, de protección para ellos. Entonces, no hay ningún interés, ni habrá ningún interés en dejar de ser ilegales. No estamos hablando de poca cosa cuando hablamos de la minería legal. Oro es $4.000 millones de dólares. $4.000 millones de dólares minería ilegal, ¿verdad? Que no le entra $1 al Estado peruano porque todo es plata negra. 2 millones de onzas de oro. Es muchísimo. Increíble. Entonces, solamente para terminar la idea, el reinfo, desgraciadamente, como ha estado planteado, no ha funcionado. Tiene sentido eliminar el tema del reinfo, pero tiene sentido también replantear algún otro tipo de modalidad en la cual se puede ayudar a la minería artesanal, a la informal, volverse formal, pero obviamente no darle cabida a la minería ilegal que viene, obviamente, enganchada con la mafia, con la criminalidad. Completamente de acuerdo. O sea, los mineros informales que no son ilegales, pero que no han logrado su formalización, avanzan, van formalizándose poco a poco, pero demasiado lento. Y eso es porque no tenemos un sistema que les facilite esa integración. En general, eso no es solo un problema de la minería, es problema de toda la economía. Nosotros tenemos más del 75% de informalidad en la economía porque no se crea un sistema de formalización que sea realista. Correcto. Y que dé facilidades a las empresas informales para que ellos puedan de alguna manera resolver esos problemas y formalizarse bajo condiciones que sean, digamos, aceptables o digamos, suficientes como para que ellos puedan seguir con sus negocios sin verse afectados. Correcto. Bueno, pero queda claro que eso poco le importa a este Congreso de la República. Esa es una opinión mía. Miguel Cardoso, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Solamente una pequeña frase aquí. Nosotros tenemos que trabajar seriamente, de manera consensuada, para poder lograr que nuestro proyecto de portafolios mineros siga avanzando, permita duplicar la producción de cobre que tenemos ahorita, permita recuperar los niveles de producción de oro que hemos tenido hace no muchos años, y además de ello avanzar con toda la cartera de exploraciones, porque las minas se agotan y uno tiene que llenar el portafolio nuevamente y poner minas en exploración, y además de ello llevarlas a producción, lo cual puede tomar desde el comienzo de un prospecto 25 años. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo dinero, no estamos creciendo, no podemos reducir la pobreza, y todo porque no logramos tener un gobierno que realmente tome esto de forma positiva en sus manos. Muchísimas gracias, Miguel Cardoso. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, Cristian. Ni un gobierno, ni una clase política, al parecer, que está a la altura del gran reto, ¿no? De la gran oportunidad que significa la minería, pero finalmente de hacer las cosas bien. 10:49, José. Chancay, balneario, lindo Chancay, ahí está. ¿Qué ha pasado con el puerto de Chancay? Bueno, lo que sabemos es poco, la verdad, porque no ha habido una declaración. Hoy creo que habló 3 minutos Pérez Reyes, lo entrevistaron en Canal N, no incidieron con el tema, no sabemos a qué se debe haber salido, hay que decirlo, ¿no?, de alguna manera con el pie en alto la autoridad portuaria nacional, ¿no? Y finalmente irse a una denuncia al Poder Judicial para, de alguna manera, anular
lo que no nos ha quedado del todo claro en las explicaciones tanto del presidente de la APN actual, ni como su asesora legal. ¿Qué significa la exclusividad que el MTC a través de la Autoridad Portuaria Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional a través de la Procuraduría del MTC pide anular? Por ejemplo, ahí yo me hago algunas preguntas, ¿no? Esa exclusividad, porque dice que esa exclusividad, entre las explicaciones y lo que he leído, porque fue una nota de Latina Noticias, tendría un problema primero, que me pareció un problema de fondo, que es el tema de la competencia. Es decir, iría en contra de las leyes del Perú porque no permitiría la competencia. ¿En qué sentido la competencia? Se supone que es un puerto privado, entonces uno podría entender sí, COSCO Shipping va a tener el control del puerto, pero lo que de alguna manera está tratando de hacer es que puedan entrar otros operadores al puerto. ¿Eso tiene sentido? No lo sé, la verdad. Porque algunos, por ejemplo, ¿no? Leí en el diario El Comercio, Juan José Cárdenas, ¿no? De Damna Legal Advisor, decía que era una oportunidad que PIDA se declare nula su propia resolución, afectando así una versión gigantesca, y que el antecedente era malísimo, ¿ok? Porque te habían dado primero una exclusividad y luego al final el propio organismo que te la dio pretende quitártela. Pero bueno, ese es finalmente un punto de vista. Yo sigo insistiendo en qué consiste la exclusividad. Y si es que en la otra parte, hablé del tema de fondo, el tema de la competencia, en el tema de fondo de lo que se ha entendido a la abogada y al presidente del directorio de la APN, está algo como que nunca se firmó un contrato y que el tema de exclusividad solamente obra en un acta del directorio de APN. Quiere decir que si se hubiese firmado un contrato, ¿sí estaría permitida esa exclusividad y no se estaría dando este trámite actual? ¿Perdón? Correcto. Ese tipo de cosas, ¿no? No nos queda muy claro. No nos queda muy claro, porque claro, este es un puerto privado y en los otros contratos que conocemos es un contrato de concesión. Los dos terminales portuarios en el Callao son un contrato de concesión, es decir, eran del Estado, el Estado lo construyó y luego se los dio en concesiones a dos empresas. Una es APM Terminals, la otra no me acuerdo exactamente cuál es. En esos contratos de concesión, a uno o a los dos puertos del Callao, ¿sí existe esa exclusividad para quien ganó el contrato de licitación y tiene la concesión de los puertos del Callao? ¿Tiene algo que ver con que ENAPU, la Empresa Nacional de Puertos, quiere de alguna manera operar, también tener un decir en las actividades que se puedan realizar en el puerto de Chancay? Tiene un correlato con lo que escribió la revista The Economist, que más bien tiene una cuestión de geopolítica y que Estados Unidos estaría ejerciendo algún tipo de presión para que no quede en total libertad y manejo del gobierno chino, porque hay que decirlo también, empresa china es gobierno chino, ahí no existe esa separación. Ya lo vieron ustedes, yo siempre cuento el caso de Jack Ma, ese famoso Alibaba, no sé qué le dijo, se peleó, le hizo una crítica al gobierno, lo desaparecieron al flaco Jack Ma. Es decir, no hay esa libertad. Y a mí que no me manden pues mensajitos, no, algunas lobistas, diciendo que la inversión no diferencia. No, la inversión no hay que diferenciarla, plata es plata. No, mi hijita, plata no es plata. Chechi, plata no es plata. Hay inversiones y hay inversiones. Siempre va a depender del Estado que finalmente reciba esas inversiones. Y si es que tiene la capacidad para finalmente tener organismos reguladores, poder poner justamente la competencia en pie, etcétera, etcétera. Pero no me vengan pues con esas macanas de que todas las inversiones van por igual. Pero bueno, centremos en este tema porque finalmente lo que se dice es que la construcción continúa. La inauguración continúa planeada para 2024. Así que ese tema. No sé por qué quieres escuchar, Dando, pero bueno, después quiero decir también algo de la abogada. Suéltala. Va a brindar los servicios portuarios que corresponda brindar en el terminal, solamente que no lo va a hacer con el carácter exclusivo, sino que va a entrar a competir.
de corresponder dependiendo de lo que decida en su momento el juez, y también va a depender si en su momento Indecopi tenga una intervención para establecer si existe un marco de libre competencia o no. Pero no quiere decir que no vaya a brindar algún servicio portuario, va a brindar todos los servicios portuarios, solamente que la condición de exclusividad no la tendría en caso se declarara la nulidad del artículo 2. Y también va a depender de evaluar las condiciones de competencia. Correcto. Ahí está, ¿no? Y igual, o sea, se entendería un poquito que efectivamente COSCO Shipping va a poder brindar todos los servicios, pero lo que le plantea justamente este cambio en el tema de que pide la APN es que puedan también entrar otros operarios, finalmente a competir. Uno diría que está bien, ¿no? Pero uno se plantearía también si es que esto debió ponerse por delante hasta antes de haber hecho toda esta inversión y estar en esta situación. Lo que me llama un poco la atención es que, claro, se supone que en el 2021 o 2022 creo que se aprobó finalmente esto en un acta, ¿no? Había un tiempo en la cual la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, la que está pidiendo este cambio, podía hacerlo hasta febrero del año pasado de motu propio, es decir, en un acto administrativo se tumbaba finalmente ese artículo que ahora se lo está pidiendo al Poder Judicial, pero por cuestiones que no nos han explicado, porque han dicho que recién se han dado cuenta. Bueno, si recién se han dado cuenta hay una negligencia, y resulta que la doctora, ¿cómo se apellida? Miguel, Milagros Miguel, viene como dice que jefa de asesora legal, aparece recién en el 2023, pero yo tengo en el LinkedIn que ha sido jefa del área legal de la APN hace más de 3 años. O sea, ¿se le pasó a ella también o cómo es el tema? Varias preguntas, pues que ojalá APN no venga a decir que ya dio conferencia de prensa y explicó todo, no tira la piedra y esconda la mano, simplemente una entrevista y nos aclara todo el tema. Sí, eso se trata. Vamos a una pausa y venimos. Un poquito de agua para conversar sobre el inicio de la era Fossati con Alan 10. ¿Lo tenemos a Alan o todavía? Alan. No te escucho, Cristian, pero igual te mando un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Oye, te pusiste una linda corbata. Me encanta tu corbatita. ¿Cómo estás? No lo escucho a Cristian, pero en realidad te he escuchado en la oficina hablando un poco de la política. A ver, aguanta. Corta acá. O sea, él va a hablar y no me va a escuchar. O sea, un diálogo de sordos. Estamos hablando, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo chévere? Te mando un abrazo, cuídate mucho. No me escucha nada. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás? No seas palomía. Alan, cuéntame, escúchame. Empezó la era Fossati. Empezó la era Fossati ganando, ¿no? Pero... ganando y gustando un ratito, ¿no? Sí, ¿no? El rival un poco bajo. Pero cuéntame pues tus impresiones un poquito. Yo sé que lo van a desarrollar en profundidad, pero dame tus impresiones así rápido de lo que fue el inicio de la era Fossati. Yo creo que es un partido y un rival para ganar confianza. Yo creo que es eso, ¿no? Porque si se jugaba con Italia seguramente nos ganaba y seguíamos todos tristes, preocupados porque el equipo no tiene por dónde salir. Y yo creo que el partido con Nicaragua ha servido para un tema estrictamente anímico, ¿no? Mental. Sí podemos generar, podemos ganar. Le hemos ganado a Nicaragua. Es cierto que en el ranking FIFA no está entre los 100 primeros del mundo, pero es importante ganar. Siempre es bueno ganar y creo que por ahí va la mano de Fossati ahora el martes con República Dominicana. República Dominicana. Creo que República Dominicana es un poco mejor rankeado que... Tiene jugadores en mejores ligas. Ya. Tiene jugadores en mejores ligas, pero digamos, también se espera que finalmente sea un partido, digamos, más que todo para levantar el ánimo. Sí, es que necesitamos eso. Y después de en junio, antes de la Copa América, van a haber 2 rivales más. Y luego iremos a jugar Copa América. Y yo estoy más preocupado por lo que ha hecho Ecuador frente a Guatemala y frente a Italia. Y ver estos jugadores que de verdad la selección ecuatoriana ha mejorado bastante. Así que, y hablo de Ecuador porque será rival nuestro en septiembre. Correcto. Bueno, entonces buena suerte ahí y a levantar el ánimo entonces. Un abrazo. Listo. Tú estás con el ánimo arriba, ¿no? Yo siempre. A eso me dedico, a levantar el ánimo. ¡Levántamelo, Lázaro! Así empezamos, señores. Gracias, loco. Así empezamos. Latina Deportes es la polémica. Me encanta Judvalca.